tema, siervos conforme al corazón de Dios, basado en una de las cartas que ya leímos hace algunos días, la primera carta y la segunda carta a Timoteo. Y te quiero decir, querido hermano, que es inquietante que hoy se ha vuelto común que prestemos tan poca atención a los temas que tienen que ver con la sana doctrina, esa sana doctrina que debe de guiar a la iglesia. Y es por ello que hoy estaremos meditando en algunos pasajes de estas cartas que Pablo escribió a su discípulo Timoteo y que son conocidas como las cartas pastorales. Estas cartas que el apóstol Pablo escribe se llaman epístolas pastorales porque una de las principales preocupaciones que Pablo tenía era tratar de mostrar a través de estas cartas su preocupación que tiene por la administración y organización del liderazgo de la iglesia. Y Pablo, como hemos visto, era un misionero y donde iba durante sus viajes misioneros se dedicó a plantar iglesias. Por ejemplo, cuando estableció una iglesia como la iglesia que plantó en Éfeso, buscaba gente de la localidad, los entrenaba y separaba ancianos para que llevaran a cabo el liderazgo de esa iglesia local. Y Timoteo fue puesto a cargo de la congregación de Éfeso por un periodo de tiempo después de que Pablo partió de su lugar. Fíjese bien, hoy casualmente hablando de la iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis, también leímos acerca de la iglesia de Éfeso, en donde el mismo Dios le dice a esta iglesia: pero tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Por eso es tan importante poder entender la doctrina. Había una relación que Pablo disfrutó con su discípulo Timoteo. Fue un ejemplo de mentoreo, pues Pablo se convirtió en el maestro, se convirtió en el consejero, se convirtió en el guía de su discípulo amado, Timoteo. Y el cuidado personal que Pablo muestra para Timoteo se presenta dramáticamente en estas epístolas pastorales, sobre todo en la segunda carta. Porque en ese momento, queridos hermanos, Pablo estaba a bordo de su propia ejecución. Se da cuenta que él está ya al final de su vida y por eso le escribe a Timoteo estas cartas. Y estas cartas nos presentan algunas de las más conmovedoras expresiones de preocupación personal y de su aprecio especial por Timoteo y también por la iglesia de Éfeso. Y podemos ver su lucha constante con los problemas que está afectando a la iglesia de Éfeso. Y uno de los más graves de esos problemas es el contagio de las congregaciones de falsa doctrina. Y eso es algo que sucedió en aquella época y eso es algo que sigue sucediendo en el día actual. Y es por eso que se sorprende uno cuando uno se da cuenta de que las personas no se interesan mucho en la sana doctrina y pueden meterse en cualquier iglesia que se presente enfrente de ellos sin darse cuenta exactamente en el lugar donde cada persona se mete. Y lo que quiero decir con esto es que queremos poner más énfasis a veces en la coinonía, a veces queremos poner mucho énfasis en la comunión y en las relaciones interpersonales, pero no en la doctrina. Y si no, solo vea cuántas personas asistieron el día de hoy a este culto y cuántas asistieron el día de ayer a nuestro evento de Navidad. ¿Cuál es lo importante entonces? Existe esta tendencia donde todos quieren imponer su propio punto de vista y así vemos que esta preocupación se repite una y otra vez en estas epístolas pastorales. Pero también hemos podido ver que Pablo estaba muy preocupado por dar directrices para la administración de las iglesias locales. Y le escribe a Timoteo lo siguiente, por favor acompáñeme con su Biblia a la primera carta a Timoteo capítulo 1 y voy a leer los versículos 3 y 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Ya lo tienes?
Dice la palabra de Dios así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, te pedí que te quedes en Éfeso para que frenes a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No permitas que se pierda el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales, porque esto, querido Timoteo, solo nos conduce a discusiones sin sentido, que no ayudan a la gente a que lleve una vida de fe en Dios. Y vamos al versículo 18, donde Pablo le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Así que Pablo le dice a Timoteo: te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Y también le está diciendo a Timoteo: pelea bien las batallas que son del Señor. Aférrate a tu fe, Timoteo, esa fe que tú has tenido en Cristo, y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que dictaba su conciencia, y ellos, esos desobedientes, naufragaron en su fe. Y muchas personas hay que pasan por situaciones así y también naufragan en su fe. Después Pablo le comunica a Timoteo los requisitos para el liderazgo de la iglesia, que comienzan con estas palabras. Acompáñame al capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, en donde tú y yo, queridos hermanos, tenemos que entender con claridad cuál es la función de un obispo, que es un pastor, de un anciano, que también es un pastor. Esas características que las personas deben de observar en nosotros, y que si nosotros no estamos cumpliendo con estos requisitos, entonces usted tiene la responsabilidad de exhortarnos para podernos decir en amor en dónde estamos equivocados. Dice versículo 1 del capítulo 3: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Cuando uno habla de los obispos, la palabra de Dios nos dice que son las personas que tienen el anhelo de poder servir al Señor en la iglesia. Un obispo es un sobreveedor, una persona que puede ver más allá de lo que puede ver cualquier miembro de la iglesia, porque Dios nos ha dado un don especial para poder conocer a las ovejas que están a nuestro cargo. Y tenemos que entender con claridad que no todos tienen ese don de sobreveedores. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero es necesario, hay una necesidad. Dice que el obispo sea, número 1, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cuando uno mira estos requisitos que la iglesia nos pone,
El primero, irreprensible, que lleva una vida intachable, marido de una mujer que es fiel a la esposa que Dios le dio, sobrio, que debe de tener dominio propio, de ser templado, prudente, que debe de tener una mente juiciosa, decoroso, que es ordenado, es modesto, hospedador, que es buen anfitrión, que abre las puertas de su casa, que es apto para enseñar porque tiene la capacidad para poder transmitir lo que Dios le da a él. No dado al vino, o sea, una persona que no debe de tener adicciones, no pendenciero, no peleonero, no golpeador, no codicioso de ganancias deshonestas, no deshonesto ni amante del dinero, amable, que debe de ser justo, moderado, afable, que debe de ser apacible, no pendenciero y que debe de ser pacífico, no avaro, no tacaño ni mezquino, que gobierne bien su casa, dice que tenga en sujeción a sus hijos con honestidad, que sea buen guía de la familia que Dios le dio. Y dice no un neófito, que debe de ser conocedor de la palabra, pero también en otras versiones dice no un recién convertido, y que sea una persona que no sea envanecida, orgullosa, soberbia. Dice el 17, que tenga buen testimonio de los de afuera, o sea, que su reputación sea conocida no solo de los de adentro, sino también de los de afuera. Y sabe, hermano, muchas personas que han leído esta lista en particular con los requisitos o credenciales para poder ser un pastor o un anciano de la iglesia local, han sido llevados a un nivel de desesperanza que los lleva a pensar: si yo me miro a la luz de estos requisitos, ¿cómo podría yo ser digno de ocupar un oficio sagrado o una vocación tan santa? Y te quiero decir que yo me sentí así cuando leí estos requisitos que ahí estaban establecidos. Y si los miramos con atención en un sentido absoluto, parecería que todos estamos realmente descalificados para poder servir en una posición de liderazgo dentro de la iglesia. Y la teoría de algunos estudiosos del Nuevo Testamento señalan que el género literario que el apóstol Pablo está utilizando aquí es un género que se llama panegírico. Un panegírico tiene sus raíces en las aclamaciones públicas de los héroes o en el contexto de una oración fúnebre en que se elogia y se exalta a alguien. Si tú has ido a un funeral, cuando nosotros estamos ahí, ¿qué exaltamos de la persona? Exaltamos sus bondades, exaltamos sus dones, exaltamos sus talentos. Y el proceso en este tipo de circunstancias, cuando honramos públicamente a alguien, ya sea en la muerte o en algún otro evento, tenemos una tendencia a exaltar las cualidades que se manifiestan en su vida antes de que la persona hubiera fallecido. Y en este sentido son puestas de forma prominente, casi una forma idealizada, exagerada, ¿sí? Y te voy a poner un ejemplo que tal vez los que son más o menos de 50 para atrás conocen. Ahí había un compositor, ya murió, muy famoso en nuestro país de México, Salvador Flores, el que le llamaban Chava Flores. Por ejemplo, él escribe una canción que tal vez tú escuchaste, Cerró sus ojitos Cleto, ¿sí? Y que la canción decía: cuando vive el infeliz, ya que se muera, pero hoy que ya está en el beliz, qué bueno era. Es exactamente, esto es un panegírico, es exactamente lo que el apóstol Pablo quiere decir. Él está diciendo: estos son los rasgos de carácter que estamos buscando en los líderes de la iglesia. Nadie los tiene de manera absoluta, pero cuando una persona los manifiesta en alguna medida o en algún grado cualitativo, entonces califica como un candidato para este tipo de liderazgo. Porque si vemos el primer requisito, irreprensible, esta es la primera señal de que estamos hablando en términos idealistas, porque nadie está libre de culpa. Entonces, es obvio que el apóstol no está hablando en un sentido absoluto, y cuando habla de apto para enseñar,
¿En qué grado de obispo anciano debe de tener esa capacidad para poder enseñar? No necesariamente debe de tener doctorados o ser altamente dotado, sino que debe de ser capaz de poder conocer las cosas de Dios, pero también debe de ser capaz de poder comunicar al rebaño este conocimiento de algún modo y con un grado de habilidad, para que la persona que está al frente de nosotros pueda entender lo que el Señor quiere mostrarnos a través de su palabra para poder edificar a la iglesia de Cristo. Acompáñame al versículo 8 del capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8, en donde también habla de los diáconos. Y dice en su palabra, los diáconos asimismo, estas son las características que deben de tener: ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Si son, ¿qué dice? Irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que, como pueden ver, son requisitos muy elevados para que una persona pudiera decir: no, yo sí los cumplo, yo sí puedo ser diácono. Así que cuando nosotros podemos leer esta carta y la carta también de Tito, el apóstol Pablo expone los requisitos para que el liderazgo de la iglesia establecida tenga un alto estándar. Para todos los que son puestos en una posición de autoridad y liderazgo en la iglesia, por lo menos deben de tener estas características, no absolutas, pero sí deben de dar, digamos, una idea de que las pueden tener. Y Pablo, en la segunda carta que le escribe a Timoteo, Pablo le está escribiendo, queridos hermanos, casi al final de su vida. Y el afecto que el apóstol Pablo tiene por Timoteo, porque él lo pudo reclutar cuando él se une a su viaje misionero. Pero pasó algo muy interesante. ¿En qué momento Timoteo llega a la vida de Pablo? Pues llega a la vida de Pablo después de que Pablo tuvo que pasar por una tarea difícil de poder despedir a una persona que había estado con él, había trabajado con él en sus viajes misioneros y había trabajado estrechamente con él, pero que él lo consideró que no era apto para poder servir en el ministerio de misiones. Y estoy hablando de Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Juan. Así que Pablo lo despide. Este hombre era pariente de Bernabé, y sabemos que Bernabé y Pablo tuvieron algunas discusiones acerca de esta relación que tenían con Juan Marcos, porque él definitivamente no era apto para el trabajo misionero que Pablo estaba desarrollando. Él no estaba funcionando como misionero. Y él tiene que ser despedido por el apóstol Pablo, y este despido tiene como resultado dos cosas. La primera cosa es que al irse Juan Marcos aparece Timoteo. Entonces Timoteo es el que sustituye a Juan Marcos y que viene a ser alguien que se convirtió en una persona muy importante, de una importancia gigantesca en el desarrollo de la iglesia primitiva. La segunda tiene que ver con el propio Juan Marcos. Al ser despedido, deja el ministerio misionero y se va a casa. ¿Y sabe qué hace? Toma la pluma y junto con el apóstol Pedro escribe el Evangelio según San Marcos.
Y en esta segunda epístola, mientras Pablo está enfrentando una ejecución que va a ser ya inminente, él ya sabía que lo iban a ejecutar, podemos ver cómo Pablo manifiesta su preocupación por Timoteo. Casi podríamos leer esto como su última voluntad, como su testamento, donde Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, estoy a punto de partir. Vas a tener más y más responsabilidad y liderazgo en la iglesia. Y estas son las cosas principales de las que necesitas tener cuidado. Estas son las cosas que te quiero advertir. Y de nuevo vemos la tremenda preocupación de Pablo cuando le escribe en el capítulo 3 esta advertencia y su preocupación por Timoteo. Acompáñame al capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, en donde en este pasaje le dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El apóstol, queridos hermanos, no está hablando aquí acerca de la degeneración del mundo pagano. Quiero que tomes en consideración que el apóstol está hablando de lo que ocurrirá en medio de la iglesia cuando todavía habrá alguna muestra exterior de religión. Y por ello le dice que se aferre a la Escritura, que es esa la perfección de los santos. Así que Pablo está advirtiendo a Timoteo con algo que tal vez podemos ya ver en esta actualidad, en donde cuando dice que vendrán tiempos peligrosos, pues yo te preguntaría si realmente esos tiempos peligrosos no los estamos ya viviendo hoy. Hemos podido ver esos hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, que tienen características terribles, y que no estamos hablando de la gente que está fuera, estamos hablando de la gente que está dentro de la iglesia. Así que por eso Pablo estaba tan preocupado por Timoteo. Y todas estas características de estas personas, finalmente le dice: te voy a decir, Timoteo, lo que tú debes hacer. Y lo primero que le dice: aférrate a la Escritura, que es la única que va a poder perfeccionar a los santos. Y este pasaje que muchos de ustedes hasta se saben de memoria, le dice Pablo a Timoteo: a esto, aférrate. Vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esta parte en donde cada uno de nosotros podemos ver estas 4 cosas que deberíamos de conocer y saber cada uno de nosotros acerca de la Escritura. Y lo primero es que la Escritura fue inspirada por Dios, la escribieron hombres, pero hombres inspirados por Dios. ¿Qué te da la Escritura? Por eso le dice: aférrate a esta Escritura, porque es útil para enseñar a aquellos indoctos, a aquellas personas que no conocen, aquellas personas en donde cuando la palabra dice mi pueblo pereció, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Entonces Timoteo enseña, redarguye, que quiere decir reprende,
corrige, instruye en justicia, para que esos hombres imperfectos puedan llegar a esa perfección. Nuevamente es un panegírico en donde pues realmente nadie puede llegar a ser perfecto, pero sí podemos estar preparados para toda buena obra. Así que este texto se ha convertido en un texto clásico porque es el propio testimonio de la Biblia. Y esto es la afirmación de que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, de que toda la Escritura es dada por el aliento de Dios desde su origen. De lo que Pablo está hablando aquí es que no proviene de habilidades humanas, sino que viene de la misma mente de Dios. Y luego Pablo termina esta carta con un solemne encargo personal. Vamos a 2 de Timoteo 4:1, por favor. Voy a leer versículos del 1 al 5. 2 de Timoteo 4. Le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué dice? Que prediques la palabra, que instes, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Creo que la Escritura es clara, no tenemos mucho que decir. Finalmente, esa exhortación que el apóstol Pablo hace a Timoteo es la misma exhortación que la palabra de Dios nos hace a los pastores, a las personas que somos creyentes, a los miembros de una iglesia. Porque una vez más Pablo se está centrando en la urgencia de este cargo apostólico que es puesto sobre Timoteo en la proclamación de la palabra de Dios. ¿Cómo la debe de proclamar? Con fidelidad, con valor, con perseverancia, con paciencia, sabiendo que aquel que es fiel a esa verdad va a sufrir persecución. Siempre estarán en competencia con los falsos profetas que predican y enseñan lo que la gente quiere escuchar, y eso es lo que estamos viviendo en el mundo de hoy, la nueva era. Y lo peor que podemos tener ante Dios es una oreja con comezón o un oído con picazón, un oído que tiene un anhelo, un deseo de escuchar las cosas que distorsionan la verdad. Y por último, el apóstol Pablo también le dice a Timoteo en una especie de despedida, acompáñame al segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 6, en donde el apóstol Pablo sabía que su tiempo estaba a punto de terminar. Y le dice a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y le dice unas hermosas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Poco después de esto, que Pablo le escribe a Timoteo, bajo el mandato de uno de los emperadores más sanguinarios, Nerón, Pablo fue ejecutado con espada en Roma. Y así cumplió esa profecía de que él iba a ser derramado en libación. Recuerden que en su carta a los romanos él dijo
que todos nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Y el apóstol Pablo no solo lo predicó, no solo lo vivió, sino que murió y dio su vida como una ofrenda de alabanza a Cristo. ¿Cuánto desearía yo, queridos hermanos, en mi persona, ser capaz de decir al final de mi vida y al final de mi ministerio que he peleado la buena batalla, que he corrido la carrera y que he guardado la fe? Pablo nos recuerda que el liderazgo cristiano es una responsabilidad muy seria, que exige integridad, exige sabiduría, pero también exige fe. Y los obispos y diáconos somos llamados a ser ejemplos vivos de fe, una fe que debemos de profesar y que debemos de reflejar. Y también debemos de reflejar a Cristo en nuestras vidas, porque si no reflejamos a Cristo, entonces realmente no deberíamos de ser ministros de la fe de Cristo. Así que hoy este llamado sigue siendo válido para cada creyente, ya sea que lideremos un ministerio en nuestra familia o en nuestra comunidad o en nuestra iglesia, y estas cualidades deben de guiar nuestra conducta. Que cada uno de nosotros, queridos hermanos, busquemos vivir una vida digna de nuestro Señor, dejando un impacto eterno en quienes nos rodean. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre bendito, Señor, alabamos, bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nos instruye. Es una palabra maravillosa que nos reprende, sí, y que nos ayuda a poder entender nuestra condición, Padre, porque es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra que nos ayuda a poder corregir lo que hemos hecho mal. Es una palabra que nos ayuda a vivir en integridad. Así que, Padre, ayúdanos a poder entender la forma de seleccionar líderes conforme a los requisitos bíblicos que tú presentas en tu palabra. Que podamos cada uno de nosotros valorar el servicio de los diáconos de esta Iglesia Cristiana Palabra de Vida, pero que también podamos reconocer los tiempos difíciles en los que estamos viviendo el día de hoy, y que podamos cada uno de nosotros usar las Escrituras como nuestra guía, como nuestra única regla de fe y conducta, que no sean nuestras ideas, que no sea nuestro razonamiento, sino que sea la palabra de Dios la que guíe nuestras vidas para poder edificar a la Iglesia de Cristo, y que esta Iglesia de Cristo pueda seguir adelante conforme a lo que la palabra de Dios manda, y que cada uno de nosotros podamos estar conscientes que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros la corona de justicia que estaremos recibiendo cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos da la esperanza. Así que, Padre, te damos gracias por tu palabra, porque siempre es una palabra de aliento para cada uno de nosotros, una palabra de edificación y una palabra de motivación para poder seguir adelante en lo que tú has puesto en nuestras manos. Oramos en esta hermosa mañana, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.